Dios te bendiga y bienvenido a mis gotas de sabiduría, este que te habla el pastor Elvinio Sánchez. Continuamos con nuestro relato y nuestro estudio del libro de Génesis. Hoy comenzamos el capítulo 16 de este libro. Vamos a estar trabajando con el tema sobre el nacimiento de Agar, el reloj de Ismael, y quién es Agar, su madre. Vamos a estar viendo eso y vamos a ver cómo fue que sucedieron los eventos para que podamos entender la situación. Vamos a estar explicando, número uno, que el capítulo anterior Dios le había dado una promesa a Abraham. En el capítulo uno, verso número uno, precisamente, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y entonces vino palabra de Jehová en el verso 4 diciendo, no te heredará este, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y esa promesa fue dada a Abraham ahí en ese momento dado, pero pasaron algunos años. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió en estos primeros tres versos de este capítulo. Dice ahí, Sarai, capítulo 1, 16, verso del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Fíjese en este verso que es un poco extraño para nosotros los occidentales, pero para los orientales y los de esa época era algo sumamente común. Eh, para poderlo entender correctamente, esto lo que está diciendo es que antes habían personas que tenían esclavos trabajando con ellos. En este tiempo había muchos esclavos que venían de otros lugares a trabajar con la gente que tenía ganado, que tenían diferentes tipos de riquezas. Y esta gente que tenía muchas riquezas, los siervos, los esclavos que trabajaban para ellos, eran considerados inclusive hijos, muchos de ellos. Inclusive para el tiempo de la esclavitud acá en los Estados Unidos, una de las cosas interesantes es que los nombres o los apellidos más bien, como en alguna de las clases anteriores habíamos dicho, los apellidos de las personas que eran los llamados esclavos de los adinerados acá en Estados Unidos, el apellido se le cambiaba a el nombre o al apellido del dueño del lugar y se le terminaba el apellido con la palabra son o hijo en inglés. Por lo tanto, usted ve en la historia de aquí de Estados Unidos a muchos que se llaman o que se apellidan, su apellido es Richard Son o Robert Son o James Son o Jackson o ¿ves? Son palabras que terminan en esa palabra son. Normalmente los que terminan en esa palabra eran los hijos o los esclavos de los dueños de la finca y le terminaban, era el nombre del dueño de la finca terminado con esa palabra hijo en inglés, son, y ese era el nombre que le daban a los esclavos. Si tenían 5 esclavos, pues cada uno de los esclavos se iba a llamar con su nombre y su apellido iba a ser el nombre o el apellido del dueño terminado con las 3 letras S-O-N en inglés, son, o hijo de fulano. Si tú fuéramos a hablar en español, eso es lo que diría, caso, si yo hubiese tenido un esclavo, se iba a llamar entonces el nombre de él, digamos que se llama Juan, Juan y el apellido que él iba a tener, hijo de Herminio, Herminio Son en inglés, hijo de Herminio en español.
y de esa manera se les llamaban a los esclavos. Pues en este momento dado aquí tenemos una esclava que se llama Agar, que viene de Egipto y lleva bastantes años ya viviendo con Sara. Y Sara tiene una preocupación porque Dios le había dicho en el capítulo anterior, unos años antes ya han pasado varios años, que Abraham iba a tener su propio hijo y de ese hijo iba a tener descendencia. Y aparentemente ellos estaban ya trabajando con eso de tener el hijo, pero ella no quedaba embarazada. Acuérdese que ya Abraham, perdón, es de edad sumamente avanzada, tiene más de 90 años. Y Saraí también es muy avanzada en edad también. Entonces, eh, si en algún momento dado, normalmente ellos están tratando de tener hijos, pues ya usted puede imaginarse, puede usted pensar que no es fácil para una mujer a esa edad, que ya todos sus órganos ya están, ya han pasado por el proceso de productivo, pues entonces se le hace difícil a ella tener hijos. Entonces lo que sucede es que entonces había una forma en aquel tiempo de tener hijos. Las personas que eran esclavas, si yo era dueño o si ella, en este caso ella era la dueña de el lugar donde estaba y ella tenía esclavas, los hijos de las esclavas que ella tenía en su casa eran considerados sus hijos, no hijos de la esclava. Y por lo tanto, había también esa costumbre donde la mujer que era estéril, para poderle dar descendencia a su esposo, pues entonces buscaban la forma de poder entonces darles sus esclavas a sus maridos para que ellos tuvieran hijos con sus esclavas y pudieran entonces esos hijos ser parte de su descendencia. Pasó con varios anteriores y va a seguir sucediendo de aquí en adelante en las Sagradas Escrituras. Así que esto era algo, una práctica que se daba para ese tiempo. No es una práctica que se da en el occidente normalmente, aun cuando algunos lugares lo quieren tratar de poner, o algunas, inclusive religiones lo practican, no del mismo modo, pero practican el hecho de que el hombre pueda tener varias mujeres. Y eso, en este caso, lo que sucede es que Saraí ya se sentía un poco angustiada en cuanto a que estaba pasando el tiempo. Acuérdese lo que le dije la semana pasada, estaba sucediendo. Este es el tiempo, esto es la eternidad de Dios. Aquí en esta eternidad de Dios está ocurriendo este evento de Abraham, perdón, y Sara, y Saraí. Así que dentro de ese tiempo como tal que estamos viviendo, en este momento está Saraí y Abraham ahí, en ese tiempito solamente. Y Saraí, este tiempo puede ser unos 100, 150 años, de 100 a 150 años. Y entre 100 y 150 años es mucho tiempo para ellos, para Dios que todo lo ve desde la eternidad. Es simplemente una marquita dentro de lo que es la eternidad. Así que cuando ellos están pasando por ese tiempo, Dios le había prometido a Abraham que iba a tener hijos. Dios estaba normalmente tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo en el momento que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, y pues Él sabe cuándo es que le toca a Él hacer las cosas. En el tiempo de ellos se desesperan porque ellos están viendo que sigue pasando el tiempo, nada pasa, nada ocurre, y como nada ocurre ahí, entonces Sara se desespera y resuelve o trata de resolverle el asunto. Vamos a ayudar a Dios porque esto se está tardando mucho, así que si me voy a morir yo, te vas a morir tú, no vamos a tener el hijo, pero antes de que eso pase, pues vamos a ayudar a Dios. Me imagino que Sara, eso fue lo que su cabeza estaba pasando. Pero la pregunta es, ¿confiamos en la promesa de Dios y esperamos o no confiamos en la promesa de Dios para esperar en ella? Entonces, el desespero
llevó a esta mujer decirle a Abraham, ok, tengo la solución. Técnicamente hablando, esta es la solución. Yo puedo coger a una de mis criadas, te la doy a ti, tú te llegas a ella, y cuando te llegues a ella, el hijo que esa criada va a tener no es de ella, va a ser mío. Así que vamos a resolver este problema. Es posible que Dios lo que estaba pensando es que tú vas a tener un hijo, pero no va a ser directamente mío, pero va a ser de la criada. Y eso fue lo que le presentó en estos primeros 3 versos. Esa fue la propuesta que le envió entonces Sarai a Abraham. Le dijo, bueno, allégate a ella, tengo un hijo con ella, pero ese hijo va a ser mío porque ella es mi esclava. ¿Ok? Y eso era lo que estaba sucediendo en ese versículo. Así que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia y se llamaba Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y Abraham obviamente accedió, atendió el ruego de Sara. Claro está, se están dando una mujer joven para que él pueda tener una hija. Claro que voy a acceder a poder tenerlo. Y más cuando tu esposa misma es la que te lo está enviando y te lo está mandando a hacer. Así que de eso se trató en ese momento dado. Ahora vamos a ver las consecuencias que eso tuvo en la próxima clase para que usted vea que el adelantarse al plan de Dios por desespero trae como consecuencia una serie de eventos. Así que hasta la próxima clase. Dios te bendiga. Nos vemos y espérala pronto. Bye.